Sin dudas, la pandemia puso en la vidriera la crisis civilizatoria y mundial que vive el mundo. Fundamentalmente el calentamiento global, la desertización de la tierra, la tala de los bosques nativos, la utilización de los agrotóxicos y todo aquello que tiene que ver con la explotación infinita que un sector del capitalismo llamado salvaje cree que la tierra es infinita y se puede proceder a destruirla en cada instante de la acción del hombre. Perón advirtió esto en 1972 al Congreso de Copenhague. Lo volvió a repetir el Papa Francisco en Laudato Si y en Fratelli Tutti. Nosotros vamos a plantear esta discusión como uno de los ejes estratégicos a futuro, porque los ambientalistas internacionales científicos están diciendo que en el 2050 se cierra la última ventana de posibilidades de que la Tierra no se autodestruya por acción justamente de este tipo de políticas capitalistas y salvajes. Por lo tanto, esta reunión tiene que ver con Perón, tiene que ver con nuestra realidad, tiene que ver con resignificar la historia y Primero la Patria la convoca para discutir en lo estratégico como lo hacemos en forma permanente. Hace casi 30 años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización contemporáneo, anunciamos la tercera posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de las pequeñas naciones, frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco multitudinario tercer mundo, un peligro mayor, que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia. Nos obliga a plantear la cuestión en números y términos, que van más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones partidarias e ideológicas y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. La dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede transformarse en la acción necesaria a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el tema como dirigente político, con la autoridad que me da el haber sido el precursor de la posición actual del tercer mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos en la materia. El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad. Y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones. En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le ha bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades en gas tóxico y espeso.
Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, seguridad y contaminación en las ciudades, y que agrava las consecuencias de la vida sedentaria. Las mal llamadas sociedades de consumo son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo, basadas en los gastos porque el gasto produce lucro. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre estos, a los que deberían ser de consumo duradero, con toda intención, se les asigna corta vida, porque la renovación produce utilidades. Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los bienes dañinos para la salud humana. Y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo, bastan los autos actuales, que deberían haber sido reemplazados por otros con motores eléctricos, o el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el pique de los mismos. No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el tercer mundo. De este modo, el problema de las relaciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble. Algunas clases sociales, las de los países de baja tecnología en particular, sufren los efectos del hambre, del analfabetismo y las enfermedades, pero al mismo tiempo, las clases sociales y los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros tampoco están racionalmente alimentados ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana. Se debaten en medio de la ansiedad y del tedio y los vicios que produce el ocio mal empleado. Lo peor es que debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la falsa creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, este estado de cosas tiende a agravarse. Mientras un fantasma, el hambre, recorre el mundo devorando 55 millones de vidas humanas cada 20 meses, afectando hasta a países que ayer fueron graneros del mundo y amenazando expandirse de modo fulmineo en las próximas décadas, en los centros de más alta tecnología se anuncia, entre otras maravillas, que pronto la ropa se cortará con rayos láser y que las amas de casa harán sus compras desde sus hogares por televisión y las pagarán mediante un sistema electrónico. La separación dentro de la humanidad se está agudizando de modo tan visible que parece que estuviera constituida por más de una especie. El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega la luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata al mar, que podía servirle de última base de sustentación. En el curso del último siglo, el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas. Aparte de los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras, ya han sido convertidas en cementerios de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como por el petróleo involuntariamente derramado. Solo el petróleo liberado por los buques cisternas hundidos han matado en las últimas décadas cerca de 600.000 millones de peces. Sin embargo, seguimos arrojando al mar más desechos que nunca.
Perforamos miles de pozos petrolíferos en el mar o sus costas y ampliamos al infinito el tonelaje de los petróleos sin tomar medidas de protección de la fauna y la flora marinas. La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades es bien conocida, aunque muy poco se ha hecho para disminuirla. En cambio, todavía ni siquiera existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado por el despilfarro de agua dulce, tanto para consumo humano como para la agricultura. La liquidación de aguas profundas ya ha convertido en desierto extensas zonas otrora fértiles del globo y los ríos han pasado a ser gigantescos desagües cloacales, más que fuentes de agua potable o vías de comunicación. Al mismo tiempo, la erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo, que es uno de los más complejos de la naturaleza. Para colmo, muchas fuentes naturales han sido contaminadas. Las reservas de agua dulce están pésimamente distribuidas por el planeta y cuando nos quedaría como último recurso la desalinización del mar, nos enteramos que una empresa de este tipo, de dimensión universal, exigiría una infraestructura que la humanidad no está en condiciones de financiar y armar en este momento. Por otra parte, a pesar de la llamada revolución verde, el tercer mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume. Y para llegar a su autoabastecimiento, necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenado por la influencia financiera y las dificultades técnicas. Por supuesto, todos estos desatinos culminan con una tan desenfrenada como irracional carrera armamentística que le cuesta a la humanidad 200.000 millones de dólares anuales. A este maremagno de problemas creados artificialmente se suma el crecimiento explosivo de la humanidad. El número de seres humanos que puebla el planeta se ha duplicado en el último siglo y volverá a duplicarse para fines del actual o comienzos del próximo, de continuar la actual ratio de crecimiento. De seguir por este camino, en el año 2500, cada ser humano dispondrá de un solo metro cuadrado sobre el planeta. Esta visión global está lejana en el tiempo, pero no difiere mucho de la que ya corresponde a las grandes urbes, y no debe olvidarse que dentro de 20 años, más de la mitad de la humanidad vivirá en las ciudades grandes y medianas. Es necesario que la humanidad tenga una política demográfica. La cuestión radica en que aún con el retardo que hemos de comenzar, no dará sus efectos hasta antes del fin de la década en materia educativa y hasta antes del fin del siglo en materia ocupacional. Además, ninguna política demográfica producirá los efectos requeridos si no va acompañada de una política económica y social correspondiente. De todos modos, mantener el actual ritmo de crecimiento de la población humana es tan suicida como la depredación de los recursos naturales que se produce en aquellos centros altamente industrializados o en aquellos países que han copiado su modo de desarrollo. Lo que no debe permitirse es que dicha política esté basada en la acción de píldoras que pongan en riesgo la vida de quienes la toman y de sus descendientes. Si se observan en su conjunto los problemas que se nos plantean y que hemos enumerado, comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana. Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas, aunque en última instancia tengan como denominador común la utilización de la inteligencia humana. A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia. Para poner freno e invertir esta marcha hacia el desastre, es menester aceptar algunas premisas. Primero, son necesarias
y urgentes una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados, una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología, donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general, que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización, que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan agotables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre, que el crecimiento de la población debe ser planificado sin preconceptos de ninguna naturaleza, que por el momento más importante que planificar el crecimiento de la población es aumentar la producción y mejorar la distribución de alimentos y la difusión de servicios sociales como la educación y la salud pública, y que la educación y el sano esparcimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan actualmente en la vida del hombre. Tercero, cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales, pero al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos. La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna, y que la justicia social debe erigirse en la base de todo sistema, no solo para beneficio directo de los hombres, sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios. Consecuentemente, las prioridades de producción de bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país en que se tratare. En otras palabras, necesitamos nuevos modelos de producción, nuevos modelos de consumo, de organización y desarrollo tecnológico que al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo, en un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y la sed, y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro. El crecimiento de la población debe ser planificado, en lo posible de inmediato, pero a través de métodos que no perjudiquen la salud humana, según las condiciones particulares de cada país. Esto no rige para Argentina, por ejemplo, y en el marco de políticas económicas y sociales globalmente racionales. La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera, contra el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades y el crecimiento explosivo de la población del planeta debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y a la vida permanente de las Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. Este, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad, es el problema. Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con el de justicia social, la soberanía política y la independencia económica del tercer mundo, y la distensión y cooperación internacional. Muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideológicas que separan a los individuos dentro de sus sociedades
o a los estados dentro de la comunidad internacional. Finalmente, deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del tercer mundo. Primero, debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a los métodos de desarrollo preconizados por esos mismos monopolios que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos. En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria. No debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del tercer mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos. Sin justicia social, el tercer mundo no estará en condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles décadas que se avecinan. La humanidad debe ponerse de pie de guerra en defensa de sí misma. En esta tarea gigantesca, nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso convoco a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria. Con este último párrafo, el general Perón, el 21 de febrero de 1972, finaliza el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, demostrando una vez más la visión del gran estadista, como lo hemos visto a lo largo de este sentido homenaje federal. Pero le queremos anticipar algo, que esto no termina acá. Primero la Patria se compromete a realizar una propuesta acerca de los temas ambientales que hoy tenemos en la Argentina, tomando como guía en este análisis el mensaje ambiental a los pueblos del general Perón. El trabajo que proponemos es enfocar el análisis ambiental en aquellos temas de la Argentina de hoy que tienen que ver con nuestro futuro, como son los de la minería, el petróleo, incluimos también la explotación offshore, la energía nuclear, lo que pasa por nuestros ríos, incluido obviamente el Paraná y el mar, la producción agropecuaria, también el agua, la tierra y el tema de las viviendas. Además vamos a analizar aquellas cuestiones que bajo la fachada ambiental encubren acciones extranjeras que avasallan nuestra soberanía. Por ello es necesario pensar la Argentina bicontinental. Somos de la Quiaca a la Antártida, con Tierra del Fuego y nuestras islas como el centro de esta recorrida lineal. Estos serán algunos de los temas que damos sintéticamente a manera de ejemplo, sobre los cuales trabajaremos. Compañeras y compañeros, muchas gracias.